Esta noche en Opinión Pública. Porque no se es ciudadano cuando se vota, ese tema hay que cambiarlo, se es ciudadano cuando se participa. Claro. Y en la medida en que nosotros hagamos que la sociedad tenga facilidades para participar, podemos hacer una realidad, pero debe de haber voluntad política. Un hombre moderno es mucho más orientado a los productos trendy de moda, Estados Unidos, tendencias de Europa también. Yo creo que sí deben de ser los organismos electorales los que lleven a cabo como el árbitro electoral, la organización de estos mecanismos de participación ciudadana. En California viven ya cerca de 4.400.000 mexicanos, que es más de la población de 27 estados de la República Mexicana. Nosotros hablamos mucho de participación ciudadana, pero ni en el Congreso hay la disposición, y digo no hay porque hay una ley federal de participación ciudadana propuesta por Convergencia desde el inicio de esta legislatura que está en la congeladora. Reflejan una sociedad ensimismada, una sociedad cerrada, con poca voluntad de competir en el mundo. La migración de mexicanos a Estados Unidos es una asignatura pendiente en ambos lados de la frontera, donde no se encuentra una salida legal adecuada al fenómeno que sigue creciendo a pesar de las medidas represivas de la Unión Americana y debido a la falta de buenas oportunidades de trabajo en México. Los datos son contundentes. Durante el gobierno de Vicente Fox se instalaron en territorio estadounidense más de 2 millones de mexicanos, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo del Vecino del Norte. La encuesta de la Comunidad Americana revela que en el año 2000 vivían en Estados Unidos 9.177.000 personas mexicanas y que en el 2006 ya eran 11.541.000. Del lado estadounidense se siguen alzando muros y dando vida a grupos antiinmigrantes, en tanto que en México el empleo aumenta, pero los salarios son bajos y no logran detener la oleada de migrantes, unos 400.000 por año, muchos de los cuales no retornan a su tierra. En busca de trabajo y mejores niveles de vida, los mexicanos viajan a estados de la Unión Americana como California, Texas e Illinois, e incluso Nueva York. Desafían todos los peligros. En el primer dato, Juan, los datos del censo parecen un poco preocupantes, ¿no? Parece ser que en la última administración no paró sustancialmente la migración. Se fueron aproximadamente 400.000 mexicanos por año. En los últimos 5 o 6 años han ido cerca de 2 millones de mexicanos con nuevos destinos, tal vez de las mismas procedencias en términos de estados, pero ciertamente un dato notable porque además viene de una fuente como el Censo de Estados Unidos. Así es, Paco, es de las fuentes más duras de las cuales podemos obtener información demográfica y bueno, el saldo de que 2 millones de personas abandonaron México para buscar oportunidades en Estados Unidos durante el sexenio de Vicente Fox, sin duda es preocupante. Son 2 millones de mexicanos emprendedores en edad de trabajar y que al no encontrar opciones en México pues tuvieron que cruzar la frontera, ¿no? ¿Cómo podemos leer la idea de los nuevos destinos? Digamos, si bien California ha sido un destino tradicional, parece que ahora estados del sur de Estados Unidos como Georgia o como Carolina del Norte empiezan a ser muy significativos en la cantidad de mexicanos que han recibido. Según entiendo, la tasa o el número se dobló más que la tasa propiamente. Ciudades como Nueva York empiezan a ser destinos muy importantes para, además, mexicanos procedentes de lugares específicos, en el caso de Nueva York como Puebla. ¿Tú crees que tiene eso algún significado o alguna relación con cómo está creciendo la economía en Estados Unidos? ¿Qué tipo de mexicano está migrando? Los patrones de movilidad demográfica dependen de 2 factores. Los mexicanos que ya tienen una red de apoyo en Estados Unidos, conoces a un primo, tienes un familiar, y entonces ellos te abren un poco las puertas, te facilitan el camino para encontrar trabajo. Ese es uno de los factores, las redes sociales, por lo cual es natural que los estados que ya tengan fuerte presencia mexicana pues sean los estados que más se han incrementado. Uno de los datos interesantes del censo es que en California viven ya cerca de 4.400.000 mexicanos, que es más de la población de 27 estados de la República Mexicana. Hay más mexicanos en California que en 27 estados. Entonces, uno son las redes sociales que jalan más mexicanos y otros son las oportunidades laborales. Por ejemplo, después del ciclón Katrina, la necesidad de mano de obra para la reconstrucción pues fue un imán de trabajo para muchos connacionales. Claro. California 4.400.000, Texas 2.300.000, por ahí son casi mini países en sí mismos. Muy bien, hasta aquí los datos del Censo de Estados Unidos. Vayamos a nuestro siguiente dato de lo actual.
A más de una década de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que derrumbó barreras comerciales, cerca de la mitad de los mexicanos adultos ve en la apertura comercial una amenaza a sus tradiciones e identidad. Una encuesta de Grupo Reforma pone sobre la mesa de debates un hecho, que el 49% de los ciudadanos cree que la presencia de empresas, productos e ideas del extranjero atentan contra la identidad y costumbres mexicanas. Las extranjeras son numerosas, están en todos lados. No obstante, el temor ante la caída de las fronteras comerciales es fuerte entre las mujeres, hombres de menor escolaridad y habitantes de la región sur. La gente más joven con más años de estudio y los residentes de estados del norte valoran más a las empresas e ideas foráneas. El nacionalismo comercial contrasta con el hecho de que 44% de los encuestados ignoraba en qué año logró México su independencia y 62% no recuerda cuándo se promulgó la Constitución. En esta entrega de la encuesta de Reforma, interesante, una encuesta en vivienda, donde se observan tendencias que se venían viendo en México prácticamente desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Este temor por competir con otros países porque nuestra economía sea competitiva y por aceptar influencia extranjera. ¿Cómo ves estos números, Juan? Pues realmente me preocuparon muchísimo porque reflejan una sociedad ensimismada, una sociedad cerrada, con poca voluntad de competir en el mundo, un poco defensiva y con una percepción de lo extranjero, de lo ajeno, como una especie de amenaza a nuestras tradiciones, a nuestra historia, y realmente creo que no es una actitud que nos ayude a mejorar las condiciones de desarrollo, las condiciones económicas del país. A una pregunta expresa de ¿usted cree que vengan empresas extranjeras o extranjeros a trabajar a México o que seamos sujetos de influencia, cree que beneficia o perjudica? El resultado es sorprendente y preocupante, ¿no? Así es, la mayoría de los encuestados opina que perjudica al país cuando justo estos intercambios de estar abiertos al mundo, personas de que otros lugares vengan a enriquecer nuestra cultura, a diversificarla, a traernos conocimientos distintos, ideas distintas, pues es en buena medida lo que hace que un país prospere. Si atendemos a una de las economías más desarrolladas del mundo, Estados Unidos, pues justamente tienen esta tradición de recibir inmigrantes, de esta actitud más abierta al mundo, bueno, no últimamente con el muro y las actitudes antimexicanas, pero tradicionalmente estos países son los que se han enriquecido con el conocimiento de gente de todos los lugares del planeta, y México demuestra una actitud como cerrada ante esto, ¿no? Ahora, esto es un poco contradictorio porque a otra pregunta, ¿cómo usted cree que los productos de México comparados con los de Europa o Estados Unidos son mejores o peores? Claramente se observa un prejuicio ahí de los nuestros no son mejores, no son competitivos. Parece ser que es un temor, una actitud fundada en un temor. Así tenemos como una especie de esquizofrenia sociológica, ¿no? Porque no queremos las empresas, no queremos competir, pero sí reconocemos que algunos de sus productos son tienen mejor calidad que los nuestros. ¿Qué otro dato te preocupó en particular, Juan, de esta medición? Bueno, me preocupó justo esta actitud de volcarnos y percibir lo ajeno como amenaza. Me parece muy bien que los mexicanos estemos orgullosos de nuestra historia, de nuestro origen indígena. Sin embargo, también me gustaría que estuviéramos orgullosos de nuestras capacidades para competir en el mundo, ¿no? Si comparamos esta versión de nacionalismo con lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que Europa ya no solo es un continente, sino una nación de naciones en donde las personas circulan libremente, los españoles trabajan en Inglaterra, los ingleses en Francia, hay esta actitud de estar abiertos al mundo, abiertos a lo ajeno, ¿no? Y creo que en México todavía nos falta mucho para percibir el mundo como un lugar de oportunidades en lugar de un lugar de amenazas. Muy bien. Pues una medición que refleja mucho de nuestro comportamiento respecto a lo extranjero, lo ajeno o propiamente lo mexicano. Esto fue lo actual en opinión pública. Regresamos. En nuestra sección de La Tendencia, esta tarde estábamos nuevamente con Carlos de León de la Riva Investigación Estratégica. Estamos haciendo una serie de estudios de tendencias de cómo es el hombre, cómo es la nueva masculinidad en México, y dentro de estos estudios estamos segmentando diferentes perfiles. La semana pasada Eduardo habló del hombre moderno. Exacto. Cómo reacciona y cómo actúa a nivel profesional y a nivel familiar con lo que es el nuevo rol de la mujer en México. Y ahora vamos a ver un video muy interesante sobre lo que clasificamos como el hombre auténtico, cómo se da su relación con la familia, con el trabajo y con la mujer. Ok, perfecto.
Vayamos a ver este pequeño segmento para que nos lo describa posteriormente Carlos. Yo me llamo Francisco, tengo 40 años, soy diseñador industrial y hago lo que es escenografías, stands, punto de venta. Pues en mi casa vive mi esposa, mi hijo tiene 2 años, mi esposa es psicóloga industrial, acaba de dejar de trabajar precisamente para cuidar a mi hijo. Nos gusta el deporte, hacemos bicicleta de montaña, hacemos voleibol, yo hago fútbol americano y luego decimos, bueno, a lo mejor los raros somos nosotros, ¿no? Definitivamente. Somos divertidos, nos gusta estar sonrientes, nos gusta estar bromeando y así nos la pasamos. Generalmente mi hijo me despierta a las 6 de la mañana, entonces es un jugueteo ahí en la cama, en lo que sí, papá, vamos a jugar y a esa hora ya me tengo que levantar, sea haya llegado a la hora que haya llegado el otro día. Me voy yo a trabajar, pues estoy en contacto lo más posible con mi casa, de repente una llamada con mi mujer, juego mucho con mi hijo, lo más que pueda, lo baño, nos bañamos juntos, lo cambio, le pongo su pijama, le cuento un cuento o hacemos juegos, mi mujer se molesta a veces porque lo vuelvo a alterar en lugar de relajarlo, lo disfruto lo más que pueda. Que justo cuando él se duerme es cuando nosotros hacemos actividades de vamos a lavar la ropa, vamos a lavar los platos, lo de la comida, o simplemente a veces nos relajamos, preparamos a lo mejor algo de cenar, nos sentamos en la cama a ver la tele un poquito, convivimos, platicamos lo que pasó en el día. Yo en particular, y creo que mi mujer también, somos muy hogareños. Te puedo decir que las actividades que yo realizo solo son en la oficina. Lo demás trato de hacerlo todo el tiempo con mi hijo y con mi mujer. Trato de disfrutarlo lo más que pueda. No es tanto que busque a lo mejor la marca, sino que me satisfaga y que me guste. Sí busco un bien que me va a durar y que me va a satisfacer. Levi's, cambié después a Lee, a Gap. No es que compre la marca, es que compro lo que me queda, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Si me gusta el color y me queda, adelante. No me importa cuánto cueste. Bueno, los roles aquí en la casa, bueno, yo trato de hacerlo lo más compartidos posibles. A lo mejor no estamos muy de acuerdo, pero bueno, pues ya soy yo el que estoy trayendo el dinero, ¿no? El día de la cama, lavada de trastes, limpieza de piso. ¿Cómo me defino yo en 3 palabras? Pues mira, te podría decir que alguien sencillo, cariñoso y apasionado. Bien, Carlos, ¿en qué es distinta esta tipología? Hombre moderno, hombre auténtico. Bueno, van de la mano. Digamos que el auténtico entraría dentro del paraguas de lo que es ahora un hombre moderno en México. Es un hombre, como pudimos ver en el video, que tiene mucha más facilidad de entablar una relación con una mujer moderna y el nuevo rol de la mujer en México. Digamos, ya no se siente amenazado porque la mujer tenga una carrera profesional o un desarrollo profesional. Tampoco se siente amenazado por tener que compartir las relaciones, las decisiones entre la relación en pareja, y también es un hombre que ayuda mucho más en el hogar, en las tareas del hogar, en lavar los platos, llevar a los niños a la escuela. Tiene mucha más facilidad a nivel emocional de abrirse con los hijos, de expresar sus emociones, y el poco o mucho tiempo que tenga antes o después de la oficina se asegura de poder dedicárselo a la relación familiar y con los niños. Claro. Como bien decías, en la primera entrega lo que nos había dicho Eduardo de León era me llamó mucho la atención que él describiera esto como un nuevo mercado. Si es un nuevo mercado, se deben de distinguir también por los productos que consumen. Sí. ¿Qué dirías que consume un hombre moderno y que consume un hombre tradicional? Bueno, auténtico. Un hombre moderno es mucho más orientado a los productos trendy de moda, Estados Unidos, tendencias de Europa también. Y el hombre auténtico se preocupa también por cómo se ve, pero no es un ícono de la moda, digamos, se preocupa por verse bien y por estar cómodo, por estar a la moda, pero no en una tendencia mucho más marcada como lo sería el hombre moderno. Uh-huh. Ambos los asumimos como un hombre en una relación más tradicional de pareja, no necesariamente. Sí es un hombre más tradicional en, digamos, la nueva tendencia que se está dando. Ya aceptan mucho más el que la mujer pueda tener una carrera exitosa, el hecho de que la mujer pueda ganar más que el hombre, es algo común, aceptado, y también genera, digamos, este hombre moderno genera una motivación con la pareja para que pueda desarrollar su carrera de la misma forma que él. Perfecto. Nos quedarían 2 entregas más, el de espíritu libre. Sí, y el espíritu libre y una tendencia más de un hombre más reservado. Más reservado, ok, sí. Perfecto. Esta fue la tendencia
el nuevo mercado, paradójicamente, el hombre, ¿no? Nosotros que pensábamos que consumíamos mucho, pues vemos que tenemos otros hábitos hoy día, ¿no? En función de cómo han cambiado nuestros estilos de vida. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Opinión Pública. El predominio de los partidos en la escena política nacional parece haber agotado las reservas de los mexicanos, que reclaman una mayor participación en las tomas de decisión por parte de diputados y senadores. Los ciudadanos quieren que la ley autorice que un grupo de personas pueda presentar iniciativas de ley ante el Congreso y que el presidente tenga la facultad de sacar adelante leyes que sean rechazadas por los legisladores. Asimismo, pretenden que una mayoría ciudadana, consultada previamente, pueda echar abajo determinaciones del Congreso. En términos generales, los mexicanos están en contra de la partidocracia, el ejercicio excesivo del poder legislativo por parte de los partidos. Pero es cierto que la participación ciudadana en ciertos ejercicios, como la consulta verde realizada por el gobierno del Distrito Federal y una consulta sobre la construcción de los segundos pisos, muestran que los mexicanos no acuden masivamente a experimentos de este tipo. Las exigencias expresas por los ciudadanos en las encuestas sugieren que desean un cambio en su relación con la forma de poder partidista imperante en México. Otro de los temas de los que nuestros legisladores en este Congreso van a tener que tomar decisiones sobre el que van a tener que hablar es una iniciativa de ley federal de participación ciudadana que es una revisión de mecanismos de democracia directa. Le hace revocación de mandato, referéndum, consultas. Y para ello tenemos esta noche al consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, presidente de Organización y Geografía Electoral, Fernando Díaz Naranjo, y al diputado federal por Oaxaca, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Alberto Esteva Salinas. Fernando, Alberto, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ti. Como ustedes podrán entender, es un tema de primera importancia, porque es, yo creo, prácticamente cambiar un esquema de democracia representativa, ¿no? Donde nosotros damos nuestro voto a nuestros representantes, ejecutivo, legislativo, ellos toman decisiones, y aquí hay toda una propuesta de llevar esto a mecanismos de participación ciudadana o democracia directa. Yo creo que la consulta popular o el referéndum es algo que llama la atención, y ahora tenemos mecanismos para operarlo de manera más fácil, que pasó un poco en la consulta verde, y a ver si nos cuentas un poquito de eso. Fernando y Alberto, si nos puedes explicar en qué consiste esta iniciativa de ley, en breve. Con mucho gusto. Bueno, aquí habría que preguntarnos primero si estamos preparados como fuerzas políticas, y me refiero a las 8 fuerzas políticas que integran la 60 legislatura, para discutir las herramientas y elevarlas a rango constitucional, que son efectivamente, como tú lo mencionas, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la consulta popular. Y me pregunto y pregunto a todos y cada uno de los que integran estas fuerzas políticas si estamos preparados. Nosotros hablamos mucho de participación ciudadana, pero ni en el Congreso hay la disposición, y digo no hay porque hay una ley federal de participación ciudadana propuesta por Convergencia desde el inicio de esta legislatura, que está en la congeladora. Ok. Fernando, estas iniciativas necesariamente se tienen que operar de alguna manera. Tenemos que hacer esto de alguna manera, lo tenemos que hacer práctico. Y yo sé que tú has trabajado en algunos de estos mecanismos. Así es. Mira, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, como bien sabes, desarrollamos un prototipo de urna electrónica pensado para procesos electorales. Sin embargo, al ser un diseño propio del instituto, apoyado por instituciones académicas como la UNAM, como el POLI, como la UAM, el TEC de Monterrey en un primer momento, esta urna y nosotros contar con el software nos permite, toda vez que hay una ley de participación ciudadana del Distrito Federal misma, que estamos ahorita en un proceso de análisis para proponer al legislativo, a la Asamblea Legislativa, algunas propuestas de modificaciones, también sirve para mecanismos de participación ciudadana. En opinión de tu servidor, eso traería consigo una mayor prontitud en los resultados y acercaría a los ciudadanos al objetivo que pretende el instituto, que en un mediano plazo, preferentemente a partir del 2009, podamos, al menos en el Distrito Federal, empezar a utilizar este mecanismo de votación electrónica de manera gradual y de manera paulatina, que no es otra cosa más que la opinión de la gente para la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? A través de unos convenios de apoyo y colaboración que el Instituto firmó con algunas delegaciones, hicimos algunos ejercicios de consulta ciudadana utilizando urnas electrónicas.
Nosotros prestamos el instrumento a las delegaciones políticas y lo que hicieron estas fue preparar una serie de reactivos para preguntar principalmente sobre la opinión de la gente sobre la aplicación de políticas públicas. Es decir, estos mecanismos no servirían solamente para procesos electorales o procesos regulados normativamente en la Ley de Participación Ciudadana, sino para algunos ejercicios que en ocasiones hacen los ayuntamientos, hacen las delegaciones, a través del levantamiento de estudios de opinión, de encuestas, preguntando la opinión sobre la aplicación de diversas políticas públicas. Según alguna parte de la literatura, diputado Esteva, sugiere que el ciudadano se involucra más en la medida en que es más concreta la propuesta, ¿no? Desde luego, y debe de haber un mecanismo, porque si no tenemos un mecanismo, ¿y quién va a hacer y quién va a articular la consulta ciudadana? ¿Cómo se va a operar? Nosotros en la Ley Federal de Participación Ciudadana estamos proponiendo que sea el IFE el órgano y estamos diciendo en qué marco debe de operar el Instituto Federal Electoral para poder hacer que estas herramientas elevadas a rango constitucional nos faciliten la tarea, porque no hay realmente facilidades para que la sociedad civil organizada, el ciudadano común, pueda presentar una iniciativa al Congreso local o al Congreso mexicano. En algunos estados sí hay el plebiscito como figura, en otros hay el referéndum, claro. En otros está la consulta ciudadana, en algunos más se está planteando la revocación de mandato, pero no es esa forma de construir en cada una de las entidades, sino debe ser una ley federal de participación ciudadana que nos permita abatir realmente el hecho de que la sociedad no encuentre escapes, no encuentre cauces. Vemos el problema de Oaxaca, por ejemplo. Otra cosa hubiera sido si a la gente le hubieran preguntado si se remodelaba o no el centro histórico, y no a capricho y no por una iniciativa personal del Ejecutivo se destruye el centro histórico y se indigna a la población en general. Ese tipo de proyectos deben ser del conocimiento de la sociedad. Hoy en día la gente quiere participar, pero si no le damos los cauces de la participación institucionalizada, pues vemos conflictos como el del Estado oaxaqueño. Entonces, creo que es importante. Ahí sería oportuno dar dos datos. A una pregunta, esto es medición de junio, apenas hace unos meses, de 2007, le hicimos en parametría, sabiendo que venía esta iniciativa. En su opinión, ¿cualquier grupo de ciudadanos debería tener o no la oportunidad de presentar iniciativas de ley? Sí debería tener la oportunidad 71%. Y en los datos a los que hace un rato se hacía referencia, hay 3 estados que tienen iniciativa popular, 2 estados que tienen referéndum, 11 estados que tienen plebiscito. Digamos, estamos hablando de que más o menos una tercera parte del país ya cuenta con estos mecanismos. Y nuevamente, sí observamos que como tendencia social hay una mayor demanda del ciudadano por involucrarse, pero sobre todo en temas concretos, que sería lo que dan este tipo de mecanismos, ¿no? Y si nos vamos al esquema internacional, vamos a encontrar que en más de 15 países, y sobre todo en las democracias avanzadas, tenemos la figura de la consulta pública. Yo mencionaba Suiza, pero hay algunos otros países en otros continentes en donde tenemos muy claro el avance que hay en estos instrumentos de consulta a la sociedad y de participación directa de la sociedad. Porque no se es ciudadano cuando se vota, ese tema hay que cambiarlo, se es ciudadano cuando se participa. Y en la medida en que nosotros hagamos que la sociedad tenga facilidades para participar, podemos hacer una realidad. Pero debe de haber voluntad política y deben todas las fuerzas realmente trabajar y empujar para tener una ley federal de participación ciudadana que ya está presentada en esta legislatura. Una pregunta para ambos, a manera de conclusión. ¿Un esquema de democracia directa de esta naturaleza no pone en peligro nuestros esquemas tradicionales de democracia representativa? Por supuesto que no. Tenemos el asunto de usos y costumbres, por ejemplo, en donde la gente participa y además lo hace de manera honoraria. Es el momento de la participación ciudadana, sí, pero no solamente en el discurso, como dijo el actual presidente de la República, el ciudadano Calderón, en el sentido de que iba a ser la administración de la participación ciudadana, y hoy se han cerrado todos los cauces de la participación ciudadana efectiva. Necesitamos realmente darle las herramientas a la sociedad. Hoy la gente está cansada, está harta, no hay transparencia. Hay transparencia en el discurso, pero la gente no sabe cuánto le cuesta una obra, y es parte de la participación ciudadana, es parte de los mecanismos de consultas y de asambleas comunitarias en donde en todo el país la gente decida si las obras que están proponiendo los gobernantes son las adecuadas, en donde no sirvan los gobernantes, y me refiero a presidentes municipales, regidores, síndicos, gobernadores, el propio ejecutivo del país, debe ser sometido a la revisión, al referéndum, si efectivamente está haciendo su tarea o no. Puede fortalecer la participación ciudadana y puede cambiar de alguna manera la estructura del poder en México. Y un aspecto también fundamental.
Yo creo que sí deben de ser los organismos electorales los que lleven a cabo como el árbitro electoral, la organización de estos mecanismos de participación ciudadana. Y no solamente eso, sino estas instituciones electorales acompañadas de los expertos en la materia, que de manera conjunta diseñen en todo caso las preguntas que en estos mecanismos de participación tengan que llevarse a cabo para recoger de manera más fiel y más fidedigna la opinión pública de la gente, ¿no? Yo creo que es un tema que se presta para mucho más discusión. A manera de introducción, creo que le hemos ofrecido algo al público de opinión pública para que reflexione un poco sobre el tema. De hecho, la opinión pública se ha convertido un poco en eso, ¿no? Otro mecanismo, o hay algunos analistas que sugieren que también se ha convertido en un mecanismo de democracia directa, ¿no? Poner de frente cuáles son las preferencias del ciudadano. Consejero Díaz Naranjo, diputado, muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias, buenas noches. Gracias. Un tema fundamental para algunos analistas de la reforma del Estado son los mecanismos de participación ciudadana, y que llegan a cuestionar nuestra forma de democracia. Básicamente divide entre democracia representativa, que es cuando le damos el voto a nuestros representantes, sea congresistas, sean ejecutivos, ¿no? O cuando lo hacemos a través de la participación de la gente con mecanismos como referéndum, plebiscito, consulta, incluso revocación de mandato. Este tipo de mecanismos no han sido muy discutidos en el país, no obstante que una tercera parte de los estados, hoy día en México, cuentan con ellos. Hay eventos recientes incluso, que nos han llevado a esta discusión, por ejemplo, el cuestionamiento de la industria de radio y televisión sobre una decisión que tomaron nuestros senadores y nuestros diputados para llevarla a cabo, para llevarla a discutir entre los ciudadanos con un referéndum. Hoy día no existe el mecanismo constitucional para hacer eso, pero creemos que sí es un tema que se debería reflexionar, no solo para esta política pública en particular, esto solamente a manera de ejemplo, pero para otras que en el futuro vamos a discutir en este país. Esto fue Opinión Pública, muchas gracias, buenas noches, que pase buena semana, lo esperamos el siguiente jueves 11 de la noche. Que esté muy bien.